Hola, ¿cómo están? Desde que los países del cinturón del Sahel decidieron deshacerse del colonialismo francés, se sabía que una de las estrategias de Occidente era seguir cultivando el terrorismo y su avance. Pero el involucramiento directo de Ucrania deja muchos datos al descubierto. Hoy vamos a analizar todos los escenarios con nuestros invitados. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa para poder identificar qué está sucediendo en Mali, esta nación africana. Mali, inoculada de terrorismo. Identificamos a este país de color amarillo, lo vemos allí en nuestro mapa, que se encuentra en África Occidental y pertenece a la franja del Sahel. Vemos que no tiene salida al mar y responde a una población de más de 22 millones de habitantes en una superficie de 1.24 millones de kilómetros cuadrados. Posee uranio, oro y hierro, entre otros recursos minerales importantes. Mali ha estado, recordemos, en la lucha por una verdadera independencia del dominio francés desde hace años, pese a que en 1960 se declarara su independencia como colonia de Francia. Esta situación de coloniaje también ha dejado fuertes conflictos en el terreno, a consecuencia de una política francesa de saqueo de estos recursos que divide y vencerás, que se ha promovido sobre todo el norte de Mali, ocasionando una zona de terrorismo financiado por Francia y también sus aliados. Mali presenta una inestabilidad política y económica, pero que intenta recuperar enfrentándose también a esa potencia colonialista como es Francia y administrando sus recursos. De allí nace esta junta militar que hoy gobierna el país y los movimientos soberanos en la región de este cinturón que hace al Sahel. Lo que vemos en nuestro mapa de color amarillo y con señales rojas han sido las zonas más golpeadas en este territorio africano por la presencia de militares franceses y las distintas misiones internacionales, sobre todo europeas y de grupos terroristas que siguen operando en ese territorio. ¿Qué ha sucedido? Lo vemos allí. La Junta Militar de Mali ha dejado al descubierto acciones que Europa y Estados Unidos por años han tratado de ocultar, mediáticamente también hay que decirlo. En hechos recientes se evidencia las actuaciones terroristas en la región. El gobierno de Mali decide romper por esta razón relaciones diplomáticas con Ucrania con efecto inmediato por esa implicación de los servicios secretos militares ucranianos en la masacre de soldados malienses y rusos del grupo Wagner. Denuncian que un vocero de la inteligencia militar ucraniana, así como el embajador de Ucrania en Senegal, han expresado la participación directa, de Ucrania en ataques hacia las fuerzas de Mali. El país responde a la publicación de un vídeo del ejército ucraniano divulgado en redes sociales por la embajada de Ucrania en Senegal, en la que evidencia el apoyo a los grupos terroristas del ataque que se registró entre el 25 y 27 de julio al norte del país. Níger también se suma a esta postura de Mali, decide también alejarse, romper relaciones diplomáticas con Ucrania y solicita además la remisión al Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de que emita un fallo sobre la agresión ucraniana y sus patrocinadores. Burkina Faso también condena esta apología, así la ha calificado, del terrorismo, haciendo un llamado a la comunidad internacional ante la elección de Ucrania de seguir apoyando al terrorismo. ¿Para qué? Esa es una de las interrogantes que ponemos hoy en nuestro mapa. Vamos a recibir en primera instancia a nuestro invitado, analista internacional, nos acompaña en directo, experto además en historia de África, Sergio Galeana con nosotros. Sergio, qué placer tenerte en Telesur, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer siempre estar contigo. Sergio, recordarás que en otros programas hablábamos de las consecuencias que podría generar el hecho de que Níger, Burkina Faso y Mali decidieran despojarse de ese colonialismo, de ese tutelaje que por años han sufrido por parte de potencias occidentales, como es el caso de Francia, que además ha venido saqueando sus recursos estratégicos. Ya veíamos este escenario, inocular el terrorismo, garantizar su avance, pero el hecho de que Ucrania diga que está involucrada, ¿qué deja realmente al desnudo? ¿Qué datos ponen al descubierto? Bueno, en primer lugar, lo que queda claro es que es una red, uno podría decir a esta altura del partido, una red más a nivel global de África desempeñando un papel en este nuevo enfrentamiento geopolítico a nivel internacional, ¿no? Digo, me parece que lo que habíamos empezado a ver hace un par de años con un posicionamiento, con
gobiernos militares tomando el poder en los tres países que mencionaste de África Occidental, que tienen que ver con una suerte de cuestionamiento a la hegemonía francesa en la región, tiene indudablemente un impacto a nivel global, y esto es lo que estamos viendo hoy en día, donde eh, a través de terceros países que quizás ya uno podría decir ya tienen un compromiso en este enfrentamiento entre Europa y Rusia o entre Europa y China, apadrinado ese enfrentamiento por Estados Unidos. Digo, me parece que estos, como decíamos en la Guerra Fría, ¿no? Los escenarios calientes de la Guerra Fría, ¿no? Cuando pensábamos en, por ejemplo, en Angola, en Mozambique y la participación norteamericana, el financiamiento de acciones terroristas en esos países, claramente me parece que estamos viendo cómo nuevamente algunas regiones del continente africano se convierten en escenarios calientes de ese enfrentamiento, ¿no? Me parece que es extremadamente peligroso y sobre todo muy perjudicial para las poblaciones africanas, ¿no? Que terminan siendo víctimas de enfrentamientos que les son ajenos. En algún punto lo que queda claro es que no hay un respeto a la autodeterminación y a las soberanías locales, ese principio que organiza las relaciones internacionales, que es la no intromisión en los asuntos internos de un Estado. Me parece que esto es lo que está poniendo en tela de juicio esta intervención, este reconocimiento por parte de Ucrania, que tiene que ver con la presencia de tropas rusas en la región y en ese sentido la guerra entre Ucrania y Rusia, pero que claramente coloca al África Occidental en un escenario absolutamente incómodo, podemos decir, respecto a este enfrentamiento. Ahora, esto también podría desnudar el hecho de la estrategia que trata de implementar, por ejemplo, Ucrania, distraer un poco lo que sucede en el campo de batalla al este de Europa y trasladar este conflicto hacia África, pues que siempre han pertenecido y permanecido allí en medio de esta estrategia. Y te pregunto esto porque algunos dirán, pero ¿qué diferencia hay de la presencia de Rusia y China en África a lo que hace Occidente? Recordemos que China, en este último balance económico, porque no solamente hablamos de defensa con Rusia, sino también desde lo bilateral y económico, ha incrementado en 6.4% su balanza comercial. Esto representa un 68% de ese comercio bilateral con países africanos. ¿Por qué Occidente no recurre a este tipo de cooperación estratégica y más bien trata de seguir llevando adelante o alentando una agenda de confrontación? ¿Por qué ese paradigma tan marcado que no cambia además, pese al avance de las sociedades y también de la mano de estas herramientas tecnológicas como las redes sociales? Sí, a ver, yo ahí creo que hay varias cosas. En primer lugar, durante muchísimo tiempo África, y sobre todo la región del África Occidental, tuvo un papel estratégico en el alineamiento con Europa y sobre todo de provisión de recursos energéticos para Francia y para las economías europeas, ¿no? El uranio que se explota en África Occidental, gran parte de ese uranio es el que hace funcionar las centrales atómicas en Francia. Digo, no es que no hay o que no hubo una vinculación comercial. Creo que lo que quedó claro, uno puede pensar en los últimos 50 años de independencias, en el balance de las independencias 50, 60 años de los países del África Occidental, es que esa relación comercial fue una relación que no logró romper las lógicas económicas coloniales, ¿sí? Donde claramente los países africanos se especializaron en proveer productos primarios y no, salvo una élite africana que hacía negocios con los europeos, no redundó en beneficio de las mayorías populares, por decirlo en términos muy genéricos. Creo que en la situación con China o la irrupción de China en algún punto abre un escenario novedoso. Digo, hay muchísimas discusiones respecto a cuál es el papel de China en África, pero lo que queda claro es que no hay un interés colonial, digo, no hay una historia colonial, y lo que queda claro es para el gobierno chino es que hay una búsqueda de negocios, ¿sí? Donde la presencia militar china es una presencia absolutamente marginal. Digo, hay alguna presencia en las costas del Mar Rojo, pero no es una presencia colonial en el sentido de esa historia colonial que tiene Occidente, los países de Europa Occidental respecto del continente africano.
Y me parece que ahí hay una ventana, o sigue habiendo una ventana de oportunidad para los países africanos de encontrar nuevos socios que respeten o que por lo menos traten de pensar en esa relación como una relación de igual a igual. ¿Sí? Vos mencionabas muy bien la relación comercial, pero no es solo la relación comercial entre China y África. Digo, hay una relación también de formación de recursos, de becas, de estudiantes chinos y de profesionales africanos en China, de becas para que estudiantes africanos se perfeccionen en China. Digo que eso uno puede pensar que en el mediano plazo puede permitir el despegue de esas economías. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido, esa estrategia de vinculación bilateral que no va solamente a una cuestión meramente de explotación de recursos naturales, es lo que de algún modo incomoda a gran parte de las potencias occidentales. Y es por eso que hay toda una construcción de China como un saqueador, como una potencia ávida de recursos naturales. Digo, uno puede decir, efectivamente puede ser que en algún punto haya sido eso, pero claramente es la historia de las relaciones de África con el mundo europeo, ¿no? Entonces me parece ahí que hay una gran hipocresía respecto de cómo se mide esa relación entre los países africanos y China, y los países africanos y Europa. Me Sí, parece que lo que sucede hoy en día y sobre todo la intromisión a través de terceros países, por ejemplo Ucrania, que es un país que uno podría decir a priori no tiene ningún interés en África, pero claramente lo que uno puede pensar es una utilización de recursos materiales de inteligencia ucraniana para erosionar las posiciones de países aliados o que tienen una posición cercana a China o que tienen su propio juego, como Rusia, en el escenario africano. Y me parece que este es el peor escenario, que es convertir nuevamente al continente africano en un escenario de una puja entre Occidente y, uno podría decir, un nuevo polo o una nueva búsqueda de un equilibrio geopolítico a nivel global. ¿No? Me parece que el escenario, y es lo que estamos viendo, ¿no? sí. Digo, países africanos que en algún punto son víctimas de acciones terroristas, en donde no hay colaboración por parte de los europeos para combatir ese terrorismo y sin embargo lo que hay es más una suerte de vista gorda para que se produzcan estas acciones y por otro lado información de inteligencia que en este caso lo que aparece probado es fuerzas ucranianas brindan a algunos actores para sabotear las acciones que está llevando adelante el ejército maliense o el ejército nigerino con ayuda o con la asistencia de las tropas rusas para restablecer el control del territorio, porque en realidad de lo que estamos hablando es, en el caso de Mali, es un enfrentamiento de una ofensiva del ejército nigerino o maliense en los dos países para reponer la soberanía nacional en ese territorio, Sí, y ¿no? sin Un lugar a territorio muy dudas. grande, Sin vos lo lugar a estabas dudas, mencionando en no el solamente mapa. de Mali y Níger, sino también, también de Níger, Mali y Burkina Faso, porque hay una alianza trilateral para establecer este nexo también de defensa y resguardar sus territorios. Y qué interesante cómo todo lo que nos recuenta Sergio Galeana trata de ser distorsionado también a través de plataformas digitales, de estas redes sociales que nos cuentan otra versión de los hechos, de lo que realmente sucede en África y que confluyen en esos intereses geopolíticos para beneficiar a quién, a las grandes potencias colonialistas, a la cabeza de Francia, de Estados Unidos y otros países. Como siempre, Sergio, gracias por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Nosotros vamos a marcar ahora una pausa revisando nuestra escala. A través de este portal web de Swinsfo está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Dice, Alemania confía en el uso que da Ucrania a sus armas en la incursión en Rusia. El gobierno de Alemania se ha mostrado confiado respecto al uso que el ejército ucraniano está haciendo de las armas que ha proporcionado Berlín, que ha puesto a disposición de Kiev. Unos sistemas que, según ha trascendido en los medios germanos, emplea el ejército de Ucrania en su incursión en la región de Kursk, en el suroeste del territorio de la Federación Rusa. Cuando armas de Alemania se ponen a disposición de Ucrania, los ucranianos nos aseguran que se emplearán en el marco del respeto del derecho internacional.
Habría que ponerlo esto en signo de interrogación, porque recordemos que Kursk ha sido golpeada por Ucrania, donde se han asesinado a civiles. El portavoz del Ministerio de Defensa, tras ser preguntado si estas armas, como los tanques modelo Leopard de fabricación germana, pueden emplearse en suelo ruso, son armas ucranianas, así las catalogaba. Abundó el portavoz en una rueda de prensa ordinaria en la que aludía a la información en la que la prensa alemana recoge que vehículos como los Morder de fabricación germana sirven en la incursión que protagoniza desde la semana pasada las fuerzas ucranianas. Sobre esa incursión también decía el portavoz de Cancillería a través del canciller Olaf Scholz, que venía rechazando hacer comentarios en rueda de prensa en la que habló Kolatz. La situación militar sobre el terreno es difusa, hay información contradictoria y a menudo información falsa sobre una operación secreta. Así también confluyen las redes sociales que tratan de esconder lo que realmente sucede en el terreno. ¿Víctimas? Ellos mismos, los que fabrican estas mentiras, estas noticias falsas. Alemania ni siquiera sabe cómo emplea Ucrania el armamento otorgado contra el pueblo civil ruso, pues que se hace de la vista gorda también en este tipo de sometimiento que se ha constituido como una dictadura del algoritmo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Zimbabue ha aprobado una nueva hoja de ruta. ¿Para qué? Para desdolarizar su economía. Así lo revela el ministro de Información a través de una conferencia de prensa donde destaca que su país ha insinuado su dependencia del dólar ya el 2023 con el lanzamiento de su moneda local respaldada por el oro. Hablamos que se llama el SIC. El dólar representa más del 70% de las transacciones económicas de ese país. Sin embargo, los funcionarios establecieron ya a principios del año como fecha límite, es decir, el 2026 culminaría esa transición del SIC como la única moneda en el territorio y así apostar a la completa desdolarización del país. Analizamos este escenario, nos acompaña en directo, experto además en temas de África subsahariana, Alberto Cremonte con nosotros. Gracias, Alberto, por tu tiempo para el Mapa y para Telesur. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Zimbabue, una nación del sur de África que además decide sumarse a esta petición de formar parte de este grupo BRICS en expansión, decide llevar adelante una nueva hoja de ruta. Esto tiene una lectura geopolítica, más allá de lo que nos cuentan, reitero, los medios, las redes y las plataformas digitales sumados a los influencers. Sí, claramente, bueno, Zimbabue se suma, o por lo menos tiene la pretensión de sumarse a este BRICS ampliado, como otros países africanos, digo, en este nuevo orden mundial, si se quiere. Un poco lo hablaba el compañero que me predijo, que estuvo antes en el programa, de este nuevo bloque, si se quiere, que busca balancear, si se quiere también, con las potencias mundiales. Bueno, Zimbabue se suma o se quiere sumar a través de este, primero, en principio, de este cambio en la moneda o esta pretensión de cambiar de la moneda y salir de la dolarización, para sumarse a, bueno, lo que se supondría que el Banco de BRICS brindaría como una canasta de monedas en el cual quizá el dinero de referencia o el valor de referencia sea el yuan. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde tendríamos que empezar como a analizar hacia dónde va estas nuevas economías en este nuevo orden multipolar. ¿A dónde van esas economías, Alberto? Y claramente van avanzando hacia un lugar donde las potencias mundiales y este orden unipolar o bipolar, en el cual estamos por suerte abandonando en este último decenio, si se quiere también, no nos pudo llevar o no pudo llevar a las economías tercermundistas o aquellas economías en desarrollo que a través de los organismos de crédito internacionales, hablamos del Banco Mundial o el FMI, o los préstamos usureros que ofrece tanto la Unión Europea como Estados Unidos, no los pudo llevar. Entonces, bueno, me parece que a través de esta canasta de monedas que propone, o que estaría proponiendo el BRICS, con el respaldo del yuan, sobre todo, una moneda muy fuerte
a nivel internacional. Me parece que justamente, bueno, van hacia ese desarrollo postergado por estos países, en este caso los países africanos. Y a propósito de ese cambio de paradigma, no solamente sucede en el área económica, sino también, sobre todo, política. En las últimas horas se conocía el pronunciamiento, por ejemplo, de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien decía: no nos corresponde entrometernos en asuntos internos de otros países. No solamente refiriéndose a lo que vive Venezuela, con una injerencia galopante, con una guerra comunicacional sin precedentes por el desarrollo de sus elecciones del pasado 28 de julio. También el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía: no vamos a emitir ningún tipo de solicitud de arresto contra Vladimir Putin, quien además fue invitado a la posesión de Claudia Sheinbaum. ¿Esto qué desnuda en concreto, Alberto? ¿Que el sur global ya no está dispuesto a cumplir las directrices de un Estados Unidos o de sus caprichos por sus intereses geopolíticos? ¿Qué entender de estos movimientos de los países de este lado del continente? En principio lo que marca, más allá es una intención, digo, ¿no? De justamente no o de hacer caso omiso, si se quiere, a la bajada de línea que hace Estados Unidos. En principio estamos hablando de una intención, pero en el caso de México, de Claudia Sheinbaum o de Manuel López Obrador, lo que está haciendo es concretamente, es decir, nosotros no vamos a obedecer ninguna orden de prisión contra Vladimir Putin, porque de hecho, bueno, socios económicos, digo, de Rusia hoy hay alrededor del mundo, digamos, muchos se pronuncian y muchos no. Entonces, bueno, me parece que México da un paso hacia adelante en este sentido. Creo que lo que estamos sabiendo ahora es, hasta ahora, intenciones. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema a medida que vaya avanzando. Queremos agradecer, como siempre, a Alberto Cremonte por su tiempo y su análisis hoy en el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Terrorismo. Burkina Faso, Níger y Mali han trabajado en conjunto desde septiembre del año 2022 para poder hacer frente a grupos terroristas, cortando la dominación de Francia, una nación colonialista que por años ha saqueado sus recursos estratégicos como el oro. Hoy Francia tiene en sus reservas más de 2.436 toneladas sin tener una sola mina aurífera. Y Mali, un país empobrecido por el saqueo, pese a tener más de 800 minas y producir más de 50 toneladas de oro al año. 2. Al descubierto. Los fragmentos analizados de drones derribados en Mali tienen las marcas de empresas militares de Estados Unidos y Ucrania. Esto pone en evidencia que Occidente se niega a renunciar a controlar África, sobre todo los países del cinturón del Sahel. Para ello han inoculado organizaciones terroristas que han ampliado sus operaciones en Mozambique, Somalia, República Democrática del Congo y el norte de Mali. Desde allí incrementando los ataques, inclusive contra civiles. A Occidente no le interesa reafirmar su presencia en África, en el Sahel, a través de cooperación, sino a través de la muerte. 3. China y Rusia. El papel que juegan estas dos potencias en África no tiene precedentes y no solo está dirigido a la defensa, también centran su esfuerzo en el desarrollo del continente africano, en ese camino a la industrialización y la diversificación de sus economías. Les voy a poner un solo ejemplo. El comercio de China con África en bienes intermedios ha registrado un crecimiento interanual del 6.4% en los primeros 7 meses de este 2024. Occidente ya ha perdido la influencia en el sur global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.